Bueno, ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Nicolás Dobskin. Él es licenciado en Economía y en Ciencia Política. Nicolás, gracias por atendernos. Acá te saludan Matías y Julián. Recién conversábamos sobre el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué lectura haces vos con la poca información que hay, ¿no? Por lo menos lo oficial. Hola, ¿cómo están? Mira, yo creo que hay varias lecturas. Hay una que es la que acá se hace poco, que es la discusión interna en Estados Unidos, porque este tema tuvo mucha repercusión política en Estados Unidos. Ya los primeros anuncios, pensar que Estados Unidos está también atravesando un proceso de ajuste presupuestario, donde tuvo su shutdown del gobierno. Con Estados Unidos, cuando no hay presupuesto, se cierran algunas funciones del Estado, no es que se replica el presupuesto como acá, con lo cual hubo un shutdown. Y la lectura por parte de la oposición a Trump es que están haciendo un rescate, bailout es en inglés, un rescate a un amigo de Trump. Entonces hay muchas críticas a Trump por estar gastando esta plata en Argentina, que se potenciaron fuertemente cuando vieron las imágenes de Milei en el Movistar Arena. Están dando platos locos. Entonces, como que la verdad es que hay mucho ruido en Estados Unidos contra el gobierno de Trump por estar gastando dinero en rescatar a sus amigos, ayudar políticamente a sus amigos. Entonces es una lectura, si uno lee el tweet de Bessent, lo que encuentra es una justificación de por qué lo están haciendo también. Esa justificación de por qué, de los amigos de la libertad y del programa y de pensar la geopolítica, es un mensaje sobre todo hacia adentro de Estados Unidos. Es una dimensión. Claro. Sí. A nosotros nos importa poco en todo caso, por lo menos, Claro. bueno, nos importa menos que otras dimensiones del acuerdo. Pero es un punto importante porque, de hecho, el acuerdo puede frenarse en Estados Unidos. O sea, puede llegar a ser impedido por el Congreso norteamericano. Está haciendo ruido allá también esto. El segundo punto, obviamente, es cuáles son las condiciones, qué es lo que está pasando con el acuerdo. Y ahí hay dos cosas. Una es que hoy compraron $2, cosa que es muy rara. Fue casi como un gesto de buena voluntad. Hoy salgo a intervenir. El Tesoro norteamericano entró a comprar pesos argentinos para calmar la suba del dólar de hoy, cuando el Tesoro argentino está quedando sin pesos, sin dólares. Recordemos que el Banco Central supuestamente solo interviene en el techo de la banda, pero lo que viene pasando es que el Tesoro está interviniendo antes de eso. Entonces el Tesoro está vendiendo sus dólares, son parte de la reserva central, pues están en el Recentral, pero son del Tesoro, no son del Central, y esos dólares del Tesoro los está vendiendo antes. Estaba quedando ya sin dólares para hacer eso, y hoy salió el Tesoro de Estados Unidos, lo cual es una cosa bastante novedosa que hay que entenderla sobre todo como un gesto de buena voluntad, digamos. Y luego se anuncia efectivamente que es un anuncio de $20.000 millones de swap, quiere decir es un préstamo que es un préstamo que está en lateras, quiere decir que está desactivado, pero que se puede activar. En caso de necesidad, se puede activar automáticamente. Lo cual, si no hace falta, no se pide y no se pagan intereses, pero si hace falta, se crea automáticamente y se pagan intereses, que es lo que Argentina tiene con China, tiene ese swap habilitado. Hay que ver cuáles son las condiciones, si este acuerdo con Estados Unidos obliga a romper el swap con China. Que es un préstamo directamente entre bancos centrales. Es una cosa que se hace entre bancos centrales, lo cual también hay que ver cómo pesa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, está bastante enfrentada con Trump, con lo cual tampoco queda claro cómo eso lo van a operativizar los norteamericanos. Lo tercero que es interesante es ver cómo es la lectura electoral que hace el gobierno norteamericano. Porque el tuit de Bessent claramente plantea una idea de que esto va a ir a acompañar las reformas que tienen amplio consenso en la segunda mitad del mandato de Milei. Eso plantea. Bueno, lo del amplio consenso en realidad creo que estará por probarse en las elecciones. ¿Cuánto consenso tienen estas reformas? Porque en caso de que el gobierno le vaya muy mal, mucho consenso no habrá, y no solamente mucho consenso social, sino que eso también implicará una cantidad de diputados senadores exigua que no le permitirá hacer demasiado. Con lo cual, pareciera que lo que están diciendo es que hay un punto de quiebre en el momento electoral, o que están bancando ahora la parada para que el gobierno llegue más o menos holgado a las elecciones, o que no llegue con una corrida cambiaria a las elecciones. Pero qué pasa el día después,
no solo en términos de la economía argentina, sino en términos de lo que los yanquis van a hacer, depende del resultado electoral. Entonces, de alguna forma, se están metiendo muy activamente en la campaña electoral. Sí, incluso, Nicolás, hablan también de que la banda cambiaria sigue siendo adecuada. Bueno, Entonces, esto por ahora, digamos. por ahora. Hay que ver lo que pasa. Todo queda supeditado al resultado electoral y yo ahí hay dos elementos. Hay un elemento que es el elemento favorable al gobierno, que es que obviamente una corrida cambiaria, una suba abrupta del dólar, inestabilidad, todo eso le puede jugar en contra, eso está claro. A esta altura yo no sé cuánto es lo que termina jugando en contra, salvo que sea muy grotesco, porque lo cierto es que el último dato de inflación antes de las elecciones va a ser el dato de septiembre, que se va a conocer dentro de un par de días. O sea, lo que pase de ahora en más no va a entrar en los datos de inflación conocidos, con lo cual tampoco me queda claro cuánto la estabilidad que consigan ahora va a generar resultados electorales o no. Pero bueno, ese es un punto que podría jugar a favor del gobierno. Si el gobierno norteamericano banca el esquema cambiario y eso impide que haya corridas, eso puede darle cierta situación cierta imagen de estabilidad del gobierno que le juega a favor electoralmente. Ahora, hay una jugada en contra que hay que ver cómo juega, que es el hecho de que efectivamente tenemos una injerencia norteamericana jugando en las elecciones. Y eso en general ha salido mal en cualquier lugar del mundo. La situación de estos tipos están cediendo la soberanía y está gobernando, y el tuit de Bessent es un tuit donde dice estuvimos revisando el programa económico, como está diciendo, estamos tutelando el programa, estamos decidiendo nosotros. Es un tuit que es bastante de vuelta, muy pensado para el público norteamericano, que lo que está diciendo es miren que tenemos controlada la situación y nosotros los manejamos a estos. Le está diciendo a los norteamericanos eso. Para los argentinos no es muy simpático que te digan, mira, estamos revisando el programa y estamos evaluándolo nosotros y somos los que decidimos. En Argentina, estos tipos de discursos siempre fueron muy rechazados electoralmente. Por lo menos no han tenido mucha fuerza electoral. Con lo cual, al contrario, digamos, en general los discursos nacionalistas suelen tener más fuerza. Con lo cual, la verdad es que si la oposición consigue reforzar la idea de que estamos ante un problema económico que lo que hace es ceder la soberanía del país a otro país, eso electoralmente al gobierno le puede terminar jugando en contra. Nicolás, ¿cómo va? Julián te saluda. Te quiero preguntar también si esto puede generar algún, no sé si suerte de recelo, de coalición, de potestades con el Fondo Monetario Internacional. Ayer entiendo que Georgieva dio un mensaje respecto de medidas difíciles a tomar, de recortes de jubilaciones y salarios, un clásico del FMI, pero digo, en cuestión de medición de poder o de tutelaje de la política económica, ¿genera algún conflicto esto también entre el FMI y el Tesoro? No lo sé, la verdad que no lo sé. El FMI tiene Estados Unidos pesa fuerte en el Fondo Monetario, con lo cual un conflicto, de hecho tiene la mayoría, no la mayoría, es el país que tiene mayor porcentaje de votos, tiene el 17% de los votos en el directorio del Fondo Monetario, y las reformas grandes requieren 85% de aceptación, con lo cual básicamente tiene poder de veto sobre lo que haga el Fondo Monetario de Estados Unidos. Y esto genera que siempre haya un alineamiento, si bien no siempre es directo, porque en el fondo juegan otros países, juegan otros intereses, juegan otros sectores dentro de la política norteamericana. Está claro que esta jugada de Estados Unidos, para mí, termina siendo favorable al Fondo Monetario, porque de alguna forma lo que establece es un respaldo en divisas que termina haciendo posible que el fondo cobre. Digamos, favorece que el fondo cobre, con lo cual para mí el Fondo Monetario estaría bastante a favor de este tipo de intervención. El Fondo Monetario lo que le viene diciendo al gobierno argentino es que tiene que acumular reservas. Y en el último reporte de evaluación, digamos, el último test del Fondo Monetario por el acuerdo argentino, Argentina se lo aprobaron, pero con la salvedad diciendo, pero ojo que no aprobaron reservas, como que se lo hablaron con un waiver, digamos, con una ayudita, porque Argentina no había cumplido el objetivo de acumular reservas. Está claro que este swap permite tener cierta disponibilidad de reservas, con lo cual la posibilidad de pagarle el fondo se sostiene, así que yo no veo un conflicto ahí. Después, si efectivamente la pregunta es quién es el que define el gobierno de Argentina, quién es el que termina gobernando en Argentina,
yo de vuelta veo más una complementariedad de intereses entre Estados Unidos y el Fondo Monetario que un conflicto entre ellos. Por lo menos no estoy viendo que haya tensiones, no conozco la interna, pero por lo menos en lo que es explícito, no parece, y un razonamiento lógico respecto de los intereses que tiene el Fondo de Estados Unidos no parece abrir la puerta a un análisis de un conflicto entre ellos. Es cierto que esta decisión de Estados Unidos es relativamente extraña, no es algo tan habitual, que se asocia fuertemente a la lógica geopolítica de Trump. Y de hecho lo que uno ve en el discurso de Trump tiene mucho que ver no solo con el apoyar a un país en términos de la política de Estado norteamericana, sino sobre todo una política partidaria del Partido Republicano y de la más conservadora del Partido Republicano, que es la que gobierna, ¿no? Y que ve en Milei a un aliado y que ve en Milei a una figura cuyo fracaso podría tener repercusiones en términos de la legitimación de las políticas que hace el gobierno de Trump. Una cosa que hizo Milei es mostrarse mucho en Estados Unidos, y como te ha mostrado mucho y ha conseguido que algunas personas le den bolilla, eso termina haciendo que su fracaso termine arrastrando a otros. Y entonces genera, de alguna forma, compartir el fracaso, la posibilidad de compartir el fracaso genera la necesidad de que haya un rescate que le sirva. Entonces, lo de vuelta. Por más de que esto parece más un rescate partidario que un rescate de Estado, bueno, está claro que el Fondo Monetario tampoco está tan alejado de eso. Nicolás, te agradecemos este tiempo con la tarde de APP y gracias por ayudarnos a pensar sobre esta situación macroeconómica y las relaciones con los Estados Unidos. Te mandamos un saludo. Muy amable.